Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana. La tormenta política de las últimas horas corre por cuenta del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, que fue el designado por el presidente electo Gustavo Petro para ocupar el cargo de ministro de Defensa, uno de los puntos de mayor controversia entre quienes son defensores y detractores del presidente Petro. Velásquez estará al frente de la cartera durante una de las transformaciones más grandes y más ambiciosas de los últimos años en el sector defensa, como es la salida de la policía del Ministerio de Defensa, un proyecto que promete un gran debate en el Congreso de la República y, por supuesto, en la opinión pública. Pero más allá de este tema, de este factor a tener en cuenta, desde el Centro Democrático no cayó para nada bien el nombramiento, dado los roces que históricamente ha tenido el exmagistrado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el jefe natural del partido, hoy partido de gobierno. Pues Velásquez fue uno de los principales investigadores de la parapolítica, que concluyó con decenas de condenas a excongresistas y a hombres cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez por nexos con grupos paramilitares durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Incluso se ha señalado a Velásquez desde algún sector de querer enlodar su gobierno, y paralelamente también salieron a la luz las chuzadas del DAS, el complot contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del extinto organismo de inteligencia DAS. Todo un cóctel de situaciones y de ingredientes que ambientan, por supuesto, la designación de el hombre que va a manejar una de las carteras más poderosas con un presupuesto enorme, que es la cartera de defensa. Ese es el tema de conversación esta noche, los pros y los contras, los gustos y los disgustos alrededor de la designación del magistrado Iván Velásquez en esta cartera. Bienvenidos. Velásquez fue fiscal, fue procurador regional y en el 2000 llegó a la Corte Suprema de Justicia. A cargo estuvo allí hasta el 2012. Posteriormente estuvo a cargo de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Allí persiguió los principales casos de corrupción en ese país, donde también despertó todo un revuelo político alrededor de disputas sobre sus investigaciones, sobre sus cuestionamientos y hallazgos. Y el próximo 7 de agosto va a asumir las riendas de la defensa de Colombia, el sector en el que Gustavo Petro prometió un revolcón absoluto. Miguel Samper es ex viceministro de Justicia, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Samper, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, María Camila. Como siempre es un gusto estar acá. Por supuesto, a todos los televidentes y a los compañeros en esta mesa, a Jorge Iván, al representante Uzcategui. Aquí estamos precisamente para analizar esta noticia. Gracias a usted. José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara electo, ahora repite periodo por el Centro Democrático. Representante, buenas noches, un placer tenerlo acá. Buenas noches, un saludo especial para toda la audiencia, para los compañeros panelistas, un gusto estar acá también. Jorge Iván Cuervo, que es profesor de la Universidad Externado de Colombia y columnista, un hombre que conoce muy bien estos temas. Profesor, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila, saludos a la audiencia, Miguel, José Jaime, alumno mío en el externado, en varias clases, asistente también de mi clase. Espero que no haya sido muy cuchilla, ¿no? Muy contento a tenerlo acá. Ya las nuevas generaciones en los espacios políticos, en los espacios de opinión, me parece que eso es muy bueno, muy importante. Comencemos también por el alumno. ¿Cómo están leyendo ustedes, representante, desde el Centro Democrático, la designación del exmagistrado Velásquez? Designación, entre otras cosas, una cartera, decía hace unos instantes, de mucho poder, una cartera significativa como el sector defensa. Sí, Camila, sí lo vemos con algo de preocupación. Obviamente cualquier nombre que se barajara no necesariamente iba a ser del gusto del Centro Democrático, pero se llegó de hablar de alguna mujer vinculada al sector defensa. Se habló del general Salamanca de la policía, también el encargado de Empalme, como el posible nuevo ministro, y eran nombres que daban algo de tranquilidad por su cercanía y su conocimiento con el sector defensa. Pero llega una persona que no tiene ninguna afinidad con la fuerza pública ni con el sector. Para ser ministro de Defensa se necesita una persona que quiera, que aprecie a los policías y a los soldados y la función constitucional que cumplen. Y yo me tomé el trabajo de ver todos los tweets del doctor Iván Velásquez durante estos meses, incluso durante estos últimos días, y no le ha merecido una sola palabra que este año vayan 107 miembros de la fuerza pública asesinados. Ya como ministro designado no es capaz ni siquiera de poner unas palabras de condolencia con esas familias. Entonces me preocupa que una persona con ese talante llegue al Ministerio de Defensa. Doctor Samper.
Yo creo que un gobierno que ha dicho que va a defender la vida y va a defender la paz necesita un ministro para la vida y para la paz. Ese es el caso de Iván Velásquez. El doctor Iván Velásquez yo lo conocí desde que él era magistrado auxiliar, cuando desenmascaró toda esta red criminal de apoyo a los grupos paramilitares, después de desenmascarar la parapolítica, los grupos de apoyo para las que financiaron los grupos paramilitares. Iván Velásquez lo sacaron por la puerta de atrás. Yo creo que en algunas tal vez triquiñuelas o en algunas negociaciones por ahí que se hicieron por debajo de la mesa, algunas presiones políticas, especialmente del partido que ahora empieza a ser de oposición, lo sacaron de ahí y se fue nada más ni nada menos que a desbaratar todo un régimen de corrupción que había en un país centroamericano. Es que la lucha que se ha dado Iván Velásquez toda su vida, desde que era fiscal en Antioquia, para empezar a investigar masacres de las que nadie podía hablar en el departamento, como era la masacre del Aro. Luego llegó acá a Bogotá como magistrado auxiliar para empezar a hablar de lo que nadie decía, pero todo el mundo sabía, que era un secreto a voces, que era la financiación de los grupos paramilitares. Iván Velásquez lo desenmascaró. Y el régimen enquistado que estaba ya precisamente en este país centroamericano, él alcanzó a poner a tambalear al presidente, motivo por el cual lo echaron de allá, lo echaron de Guatemala. Y este tipo de personas son las que se necesitan en un gobierno para la paz. Por eso es que no entiendo por qué hay ciertos sectores de la esfera política en donde dicen ahora nos sentimos como amenazados. ¿Contra quién ha luchado Iván Velásquez? Contra los corruptos, ha luchado contra los paramilitares, contra los criminales, contra los violadores de derechos humanos. El hecho de que se sientan amenazados entidades quiere decir que se sienten parte de uno de estos grupos. Yo entiendo, representante, que hay diferencias políticas, las puede haber, y hay diferencias en todos los gobiernos frente a la oposición con los nombramientos, pero en este caso sentir amenazas por una persona que ha perseguido a criminales toda su vida, eso sí, francamente es inexplicable. Profesor Cuervo, su lectura sobre esta designación. Pues a ver, yo creo que hay como varios elementos. Primero, que hay que recordar, parece obvio, y es que la designación de los ministros o de las ministras es una facultad exclusiva del presidente de la República, digamos, a diferencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, los secretarios de Estado tienen que tener un poco el respaldo del Congreso. Acá es una facultad del presidente de la República y en ese sentido se decía que hay cuatro carteras estratégicas que eran las que más, digamos, expectativas iba a generar, que era justamente Ministerio de Defensa, Cancillería, ¿cierto?, Interior y Hacienda. Digamos, esas son como las cuatro carteras. Ya tenemos en tres de ellas, faltaría Ministerio del Interior, y a mí me sorprendió que alguien como Iván Velásquez, a quien uno lo asocia generalmente por los lados de la justicia. De la justicia. Sí, de hecho, no hacía parte directamente del equipo de empalme de justicia, sino que estaba como en los temas anticorrupción y sí tenía unos vasos comunicantes allí. De hecho, incluso yo pensaba que era una carta mucho más emblemática, por ejemplo, para la terna fiscal. Así es. ¿Sí? O sea, si a uno le dicen que el presidente Gustavo Petro puso en la terna para fiscal a Iván Velásquez, uno no se sorprendería, sería como coherente. O le dicen a uno, va a ser el ministro de Justicia, uno diría, excelente. O incluso, en su momento, hace parte de la terna para Procurador General de la Nación en la medida en que él lo fue Procurador Departamental de Antioquia. Pero a mí, digamos, me sorprendió en principio que lo hubieran puesto en defensa. Ahora, dicho eso, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Los señalamientos o las descalificaciones que pretenden hacerse pues no tienen mayor asidero. Es más, me llamó poderosamente la atención de manera grata que las respuestas del general Zapateiro en la entrevista que le hacen en Revista Semana son de más tranquilidad incluso que las del propio Partido Centro Democrático. Digo, no, yo creo que si bien él no ha tenido unas posturas, digamos, amables con la fuerza pública, yo aspiro a que una persona que es seria aprenda el tema, aprenda a conocer la importancia de la fuerza pública, y me parece que le dio como un voto de confianza y un compás de espera. Yo creo que en ese sentido, y con esto termino, el Centro Democrático está dramatizando
demasiado con este nombramiento. Representante Uzcategui, si me permite sumarle adicionalmente algo que decía su compañera, la senadora Paloma Valencia. Quiero citarla textualmente. Iván Velásquez pone en peligro la vida de la oposición, hablando de lo que va a hacer el Centro Democrático ahora en posición de oposición. Digo, ¿no les parece un poquito exagerado hablar, digo, de poner en riesgo la vida de una persona? Camila, hay un sesgo ideológico evidente, nadie lo puede ocultar. Durante este paro armado que tuvimos que sufrir, donde cientos de policías y uniformados terminaron lesionados, otros tantos asesinados, usted ve en el Twitter, insisto, del doctor Iván Velásquez, y son ataques improperios contra la fuerza pública. Entonces ahí sí hay una estigmatización que a mí me preocupa. Miguel sacaba a relucir lo que fue el papel de él en la Comisión Anticorrupción en Guatemala, salió expulsado por extralimitarse en sus funciones, y hay una cantidad de denuncias por la organización de falsos testigos o la conformación de falsos testigos. Entonces imagínense a eso, un hombre con sesgos y con odios viscerales hacia un sector político en particular, que ahora ocupa uno de los cargos más importantes por la dimensión que tiene el cargo de ministro de la Defensa Nacional. Pues por supuesto nos tiene que dar algún tipo de temor a quienes estamos en esta orilla de oposición, para que ojalá el doctor Velásquez haya aprendido a llorar por los dos ojos, porque fue muy efectivo con la parapolítica, pero no escribió una sola coma sobre la FARC política, que pareciera ser la que él representa ahora en este nuevo gobierno. Pero Jaime, los nombramientos de los ministros son por definición nombramientos políticos. Son nombramientos políticos, siempre y cuando lo nombre el presidente de la República, es un nombramiento político. De hecho, por eso responden políticamente frente al Congreso de la República por las mociones de censura. No así ocurre con los departamentos administrativos, no así ocurre con los establecimientos públicos o entidades adscritas. Los únicos que tienen una envergadura política son los ministros en este país, según la Constitución. Pero los nombramientos, doctor y los Samper, sesgos políticos pues son propios. Se hablaba, por ejemplo, en el sector económico, hablando de Hacienda, se esperó con mucha expectativa el nombramiento del ministro Campo, intentando mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados. Claro. Eso se logró, creo, con el nombramiento del doctor Ocampo al frente de esa cartera. Pero fíjate, ¿cuál es el mensaje que se envía, digo, con el doctor Velásquez al frente de la cartera de defensa? Yo creo que es un mensaje tripartita, pero fíjate que el hecho de que un ministro tenga sesgos políticos es normal en un cargo de representación política. Lo que sí no creo que sea aceptable es que él tenga un sesgo en contra de la fuerza pública, porque él precisamente, al atacar los nexos que hubo en la fuerza pública con los paramilitares, al depurar esa parte de la fuerza pública, lo que estaba haciendo era defender la institucionalidad de la fuerza pública. Porque no se puede estigmatizar, así como no se puede estigmatizar a todos los que apoyamos a Gustavo Petro en la campaña, así como los que nosotros estamos apoyándolo en este momento, los excelentes nombramientos que ha hecho, no se puede estigmatizar tampoco a toda la fuerza pública por el hecho de que haya adentro algunos sectores que quieran y estén haciendo el mal y hayan tenido vínculos probados con los grupos paramilitares. Él se dedicó, fue a eso precisamente en defensa de la fuerza pública. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que el mensaje va en tres sentidos. Primero, a los que estamos con la paz y siempre hemos estado jugados con la paz, este es su ministro, este es el ministro de Defensa de la Paz, que hace años, y me atrevo a decir, ni siquiera durante el primer periodo del mandato de Juan Manuel Santos habíamos tenido un ministro para la paz en defensa. Segundo, a los militares y a los policías les dicen, mire, aquí llega una persona que va a cambiar la mentalidad en el sentido de que ya no vamos a exigir más bajas, sino se van a dar premios es por defender la vida. Ese es un mensaje político de un trasfondo filosófico absolutamente fundamental. Y el tercer mensaje que se le manda es a todo el país. Aquí hubo un cambio de paradigmas, un cambio de gobierno, un cambio de enfoque. Y nuestro enfoque, la defensa nacional, va a ser para defender los derechos humanos de todos los colombianos. Ese es el mensaje en tres sentidos que se está enviando con el nombramiento de Iván Velásquez. Jorge Iván. María Camila, quisiera una reflexión más allá, y es, ¿qué buscamos en Colombia con un ministro de Defensa Civil? Yo creo que esa pregunta no nos la hemos hecho. Al Ministerio de Defensa han llegado en los distintos gobiernos personas que se le podrían hacer las mismas objeciones que se le hacen a Iván Velásquez, por ejemplo, que no es experto en temas de seguridad y defensa, en la medida en que su trayectoria es mucho más asociado a temas de justicia y de lucha contra la corrupción.
pero recordemos que aquí, por ejemplo, hubo dos ministros que llegaban de gremios. Uno llegó del gremio de los industriales, el otro llegó de los gremios de los comerciantes. El ministro de Defensa saliente, su gran mérito era haber nacido en el hospital militar, porque su trayectoria había sido en el sector social, había sido director del bienestar familiar. Acción Social de Santos. Entonces, ahora, en términos de cultura institucional es muy importante que ya no se discuta que el ministro de Defensa debe ser civil, porque el ministro de Defensa responde políticamente ante el Congreso de la República y ante los medios de opinión por las acciones u omisiones en general de la fuerza pública. Entonces un presidente tiene que como ir por la línea del medio y decir, bueno, o le doy completamente el gusto al estamento militar especialmente, porque por ejemplo yo creo que el general retirado Salamanca, retirado de la policía, no hubiera caído bien en el ejército, por ejemplo. Un ministro de Defensa de la policía, yo creo que en el estamento militar, en las fuerzas militares, no hubiera caído bien. O, digamos, la otra opción es, pongamos a alguien ahí que no genere mucha inquietud en distintos sectores de opinión. ¿Qué hizo Petro? Yo creo que Petro, alguien en estos días me decía una buena metáfora, o sea, venía jugando ajedrez en los nombramientos y en esta se decidió jugar póker sangriento, porque evidentemente es una carta audaz, es una carta difícil, que, o sea, estamos acá en un debate. Con los otros nombramientos el debate se calmó rápidamente porque, por ejemplo, con Ocampo se tranquilizaron. Que entre otras cosas, la relación entre Gustavo Petro, siendo oposición, siendo senador, ha sido especialmente agria. Digo, cuando hablamos de audacia, cuando hablamos de lo que representa el ministro de Defensa, por supuesto que hay que meter allí muchos elementos. Se habla, profesor Cuervo, de revancha. Déjeme preguntárselo, digo, las personas que están leyendo hoy como un nombramiento revanchista. ¿Usted le ve algo de revancha al nombramiento del exmagistrado Velázquez? No, yo no creo que sea de revancha, pero sí es una apuesta audaz de cambiar, como se dicen ahora coloquialmente, el chip en la fuerza pública. O sea, yo creo que la fuerza pública no ha hecho el cambio de chip que es necesario para lo que uno llamaría una fuerza pública del posconflicto. Sí, muchos sectores y este gobierno alimentó esta narrativa de que seguimos en conflicto y por lo tanto, digamos, la narrativa de la guerra es lo fundamental. Por supuesto que hay enormes problemas de seguridad, lo que está pasando ahora en Antioquia, tristemente con la muerte de policías a manos del Clan del Golfo, que es un reducto de una mala desmovilización del paramilitarismo en su momento, pero yo creo que esta es una apuesta de decir, oiga, esta es una fuerza pública que tiene que estar más orientada a propósito de todo lo que se ha conocido en la JEP de los falsos positivos, más orientada a la seguridad, a la legitimidad de la acción de eso, el respeto por los derechos humanos, por las normas de derecho internacional humanitario. No digo que no se haga, sino que esa tiene que ser la doctrina predominante y tiene que llegar entonces una cúpula militar y una dirección política a cargo del ministerio y del presidente en esa dirección. Eso no es fácil, porque detrás de eso hay mucha cultura institucional, digamos, detrás de eso hay muchas inercias que hacen que ese cambio sea muy difícil. Entonces recuerdo, por ejemplo, las objeciones que le hacían al general Mejía por haber apoyado el tema del acuerdo de paz, que era un traidor de la causa, que así le he escuchado expresiones. O al general Flores también, al general Flores. Por haber apoyado el acuerdo de paz, digamos, también fueron objeto de objeción por parte, digamos, de sectores muy radicales del centro democrático, básicamente, ¿no? Representante. María Camila, aquí cada uno ve lo que quiere ver. Escuchar a Miguel Samper decir que el último ministro de Defensa por la vida fue Juan Manuel Santos, cuando precisamente fue en esa administración en que tuvimos el lamentable fenómeno de los falsos positivos, pues me parece que es salido de cualquier propósito. Yo lo que le pido al nuevo ministro es que se ponga la camiseta de la fuerza pública. Él no llega ya ni como un actor de oposición, ni como un juez, ni como magistrado, ni como un procurador que ahora está hablando de acabar con la Procuraduría, porque ahora que son gobiernos sí le estorban todos los controles que antes defendían como controles necesarios e institucionales. Que se ponga la camiseta de la fuerza pública. El doctor Iván Velázquez, además del mensaje de condolencia que estamos esperando para las víctimas de los policías y militares asesinados en estos días, sabe que hay una deuda acumulada de casi 400.000 millones en el subsistema de salud de la fuerza pública. El doctor Iván Velázquez sabe que hay al menos 8.000 víctimas de la fuerza pública que no han podido ser inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.
El doctor Iván Velásquez sabe que hay que fortalecer la justicia penal militar, que hoy es un establecimiento público independiente y que como parte de la Junta Directiva de la Justicia Penal Militar está sentado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o van a seguir, porque ahí coincido con Jorge Iván que de pronto es un tema de narrativas y aquí entonces a los policías y a los soldados no los vamos a bajar de asesinos, violadores y una cantidad de calificativos que no son apropiados para las circunstancias que vive este país, y de esa manera no vamos a lograr esos equilibrios democráticos que se necesitan. Y claro, una autoridad civil, ya que tenemos a un flamante ministro según ustedes, entonces ¿qué necesidad hay de sacar a la policía del Ministerio de Defensa si con eso están generando una fractura institucional de consecuencias que aún no hemos calculado? Ya que tenemos el mejor ministro de Defensa según ustedes de las Américas, pues dejemos a la policía cumpliendo la función que debe cumplir. ¿Y qué hacemos con esas 28 estructuras armadas con narcotráfico a bordo, con minería ilegal, con reclutamiento de niños? Entonces, con los militares y los policías sí somos muy exigentes en nombres de la parapolítica o de fenómenos como eso, pero en cambio con ellos sí vamos a ser muy benevolentes y tenemos es que hablar de una paz total. Ahí es donde siento que el debate está desequilibrado. Fíjese, Jaime, que esa es una de las grandes ventajas que yo le veo a este ministro. Es una persona que se formó dentro de nuestros primeros intentos de justicia transicional, de nuestros primeros intentos que se concertaron y se concretaron durante el gobierno de Álvaro Uribe, como fue la Ley de Justicia y Paz. Ahí se formó él, o mejor dicho, ahí fue que se lanzó al estrellato, porque él ya venía trabajando en temas de investigación penal y criminal mucho tiempo, pero ahí se lanzó al estrellato. Es un tipo que entiende y que sabe cómo funciona la justicia de transición. ¿Qué se requiere para una etapa de posconflicto en la que aún tenemos 27 focos, como bien lo dice usted, de conflicto todavía aprendido? Un ministro de Defensa que entienda, por ejemplo, que el tema de drogas no es un tema de seguridad nacional, el tema de cultivos ilícitos. El tema de narcotráfico sí, el tema de cultivos ilícitos hay que sacarlo, y la política de drogas hay que sacarla del Ministerio de Justicia y debería entregársela a una gerencia del posconflicto, que por cierto tiene que ser una gerencia transparente y limpia, y que no tenga atisbo de duda, como está saliendo el actual gobierno con muchas dudas sobre el saqueo que hicieron a La Paz. ¿Qué entiende el nuevo ministro de Defensa? Que lo que nosotros tenemos que establecer son dos políticas distintas. Mientras se implementan los acuerdos de paz, hay que establecer dos políticas distintas. Una para los grupos, las disidencias de las FARC o estos grupos narcotraficantes que son criminales. Con ellos lo que hay que hacer es simplemente un esquema de sometimiento a la justicia. Y él también entiende que con grupos armados al margen de la ley, que tienen las dimensiones y la estructura organizada como para intervenir en una confrontación directa con el Estado colombiano, que se llama conflicto armado interno, como lo es el ELN, con ellos sí establecer un mecanismo de transición hacia una paz negociada. Son dos cosas muy distintas que el nuevo ministro de Defensa las entiende muy bien. Eso es una ventaja absoluta. Entonces, repito, el nuevo ministro tiene la ventaja de que sabe cómo se hace un posconflicto, cómo se debe sacar la política de cultivos ilícitos y no perder tantos soldados y policías como estamos perdiendo con la política ineficiente de erradicación forzosa, sino más bien meterlo dentro de la presidencia directamente en la gerencia de posconflicto, y entiende que hay que negociar con unos un sometimiento y con otros un acuerdo de justicia transicional. María Camila, yo creo, nadie ha dicho que Iván Velásquez es el mejor ministro de Defensa de las Américas. Lo que yo estoy diciendo, por lo menos, es que es una persona que tiene las credenciales para ocupar un cargo importantísimo y estratégico de esa naturaleza, pero que tiene que llegar a aprender muchas cosas. Y yo creo que él tiene que rodearse muy bien en los viceministerios, por ejemplo, tiene que rodear muy bien en el despacho mismo de expertos y personas que conocen muy bien el tema. Jairo García, por ejemplo, el viceministro de Defensa, es una persona que conoce muchísimo del tema, y yo creo que hay un desafío. Ahora, en esta entrevista que yo señalaba al general Zapatero en la revista Semana, me llamó la atención una respuesta de él cuando él dice que sin una buena relación entre el presidente y la fuerza pública, mediada por el Ministerio de Defensa, es muy difícil que haya un buen gobierno. ¿Y eso cómo lo leo yo? Es decir, Iván Velásquez tampoco puede llegar a ser
a tener, digamos, una actitud confrontacional Claro, con la fuerza pública, y hacia porque allá quería se puede ir, volver un problema y hacia allá quería ir de porque fue gobernabilidad. justamente el ministro designado un hombre protagonista, muy activo en las redes sociales hablando de la protesta social. Veíamos unos de los trinos, él decía: todavía fresca la sangre derramada por las acciones criminales de la Policía Nacional, este acto no constituye un respaldo a la institucionalidad, sino una afrenta a las víctimas. Teníamos a un Gustavo Petro también muy activo, le decía yo, que se había enfrentado a la fuerza pública. De hecho, su rifirrafe con el general Zapateiro nace de un señalamiento de Petro de decirles corruptos, de decirles narcotraficantes. ¿Cómo se va a recomponer? ¿Cómo se va a rearticular esa relación con la fuerza pública? Digo, con esas malquerencias que hay del pasado, sobre todo con Gustavo Petro, ahora con el ministro de Defensa entrante. Tiene que haber un cambio, y un aprendizaje y un cambio. Y entonces él no va a poder tener una posición, digamos, como las que nos presentan en los Twitter, que es perfectamente en el ejercicio de la libertad de expresión, como un particular que lo expresó. Hoy tiene que cambiar, porque además la fuerza pública, por ejemplo, va a necesitar de su ministro de Defensa reivindicaciones de otro tipo. José Jaime nos hablaba de algunas, por ejemplo, los temas de seguridad social, los temas pensionales, los temas de recorte de algunos beneficios salariales que habían sido puestos en entredicho. Esas son también peleas que él va a tener que dar en el Congreso de la República. Y si no hay una, digamos, afinidad mínima sobre unos mínimos entre el ministro de Defensa y la fuerza pública, también las cosas van a ser muy complicadas para el gobierno. O sea, vuelvo a esa frase que me llamó la atención del general Zapateiro. Si no hay una buena relación entre el presidente y la fuerza pública, y para eso es muy importante el rol del ministro de Defensa, puede haber un problema de gobernabilidad. Y ese es un lujo que, entre comillas, no se puede dar un gobierno como el de Gustavo Petro, que sería que es el primer gobierno de izquierda, que, digamos, como ha demostrado en estos días, hay que ir con pies de plomo, ¿sí?, porque la construcción de un gobierno con agenda progresista es una novedad en nuestra cultura política, y yo creo que entonces ahí hay más desafíos de los que imaginábamos. Representante Uzcategui. Me preocupa son los temas de dinero, de presupuesto. Aquí siempre la izquierda política en Colombia ha dicho que los recursos del sector defensa son exorbitantes y que hay que hacer recortes de todo tipo. Queremos saber si esa va a ser la puesta en marcha en este nuevo gobierno y con este nuevo ministro. ¿Qué van a recortar si tenemos un proyecto de modernización de la policía a 10 años y se autorizaron una serie de bonificaciones? Si es que los policías no pueden contar con esas bonificaciones porque ahora no tienen un ministro que los respalde, si no se le va a meter dinero a la salud del sistema, a la fuerza pública, los temas de bienestar, los temas salariales, la justicia penal militar, que como desacierto de este país, suponiendo que con eso beneficiaban estructuras paramilitares, entre comillas, no han fortalecido una justicia que sí se necesita en cualquier país del mundo con un ejército como el nuestro. Entonces mi gran pregunta es, ¿hacia dónde van estas reformas y si definitivamente vamos a debilitar aún más la acción de nuestra fuerza pública? ¿Quién sale a combatir hoy, a erradicar una mata de coca con la que envenenan a miles de jóvenes en las ciudades, si ustedes los políticos o algunos políticos están hablando de legalizar o regularizar la droga? Se nos acabó entonces ese discurso, y de esa manera entonces la fuerza pública va a estar desmotivada y no va a tener su vocero legítimo. Es que ahí lo necesitamos es para que en un Consejo de Ministros defienda los intereses de la fuerza pública. Pero ¿ustedes creen que Iván Velázquez lo va a hacer con la convicción que lo tendría que hacer un ministro de Defensa? Pues por supuesto que no. Ahora está la agenda de la paz, que a pesar de ser una agenda que debería ir de la mano con la fuerza pública, una posición no lo va a es hacer. Iván Velázquez, civil, sin un cargo, una investidura como la de ministro de Defensa, y otra ya ocupándola, decía el profesor Cuervo, tendrá que darle un rumbo a sus posiciones, a sus visiones de cómo, por supuesto, va a tratar al ejército, a la policía en general. ¿Usted no lo ve posible? María Camila, yo estoy impresionado que es ministro designado desde el viernes y no ha podido escribir o hacer un solo comunicado en respaldo a las familias de la fuerza pública que han sido acribilladas durante este fin de semana por el Clan del Golfo, o el soldado que murió en Belén de Bajirá, Chocó. Es decir, ¿dónde está el ministro designado para que empiece a asumir ese rol que le corresponde? Entonces no vamos a ir al extremo, a hacer una caricatura que tiene que haber nacido en el hospital militar
pero sí se requiere alguien que tenga la camiseta puesta por la fuerza pública y que defienda los intereses de esas familias, y yo no lo siento así. Hay una ley del veterano que está todavía por trabajarse. No veo al ministro Iván Velásquez defendiendo esos puntos en el Congreso porque tiene una agenda completamente diferente, y esa función sectorial no creo que se cumple, y sí es una función indispensable en una democracia como la nuestra. Pero mire, representante, Gustavo Petro fue muy claro durante la campaña. Básicamente, yo tengo entendido que algunos generales se le aproximaron y le dijeron, mire, esta es nuestra propuesta para establecer estas reformas, y él dijo, mire, yo sinceramente cualquier tipo de apoyo a la fuerza pública lo va a concertar con las bases de la fuerza pública. Siempre ha sido partidario de construir ese tipo de políticas de abajo hacia arriba, no solo en el estamento militar o en el estamento policial, lo ha hecho en todos los estamentos. Y por más de que uno dijera, mire, yo soy el técnico en estos temas, él decía, hay que concertarlo con las bases. Siempre lo dijo, y la propuesta que lanzó a 15 días de las elecciones beneficiaba precisamente a las bases de la policía y a las bases del ejército. Entonces se establecía solucionar el problema pensional, de salud, de vivienda, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es un planteamiento, eso no se lo escuché en campaña, una Miguel. aproximación. Sacó un documento. Ni siquiera el día de la posesión sacó un documento. Un mensaje a la fuerza pública. No, pero sí sacó un documento. Es más, estábamos aquí en este programa, María Camila, cuando sacó el documento de todos los beneficios que estaba proponiendo para la fuerza pública, beneficios que concertó con la base, ni siquiera con suboficiales, sino con la base del establecimiento militar y de la policía, y yo creo que eso es una aproximación correcta para ver qué están sintiendo precisamente los soldados y policías de a pie, en qué se necesita fortalecer. Sobre el hecho de que este mensaje del ministro civilista, yo estoy de acuerdo con el profesor Cuervo, es decir, nosotros desde que tenemos ministros civiles de defensa es para que sirvan de bisagra entre el poder político civil y el poder militar del estamento militar y el estamento policial. Ahí ellos tienen que fungir casi que como unos, si se quiere, mensajeros y decir, mire, yo he evaluado con la tropa, he evaluado con la gente y estas son las necesidades y esto es lo que me necesita aprobar el Congreso. Yo estoy seguro que el doctor Iván se va a poner la camiseta también. Y a propósito, él se va a poner la camiseta también, siempre siendo respetuoso de los derechos humanos, fungiendo como un ministro civil, no un ministro civil militarizado a la fuerza, y además va a ser capaz de lograr sacarle esa mala imagen que hoy en día tienen las fuerzas y que es innegable, y son los temas y los escándalos de corrupción. Y ahí están los debates de control político que puede hacer la oposición para las inquietudes y las dudas que tengan. Por supuesto. Sí, vamos a ver qué pasa con el sistema de ascensos, qué pasa con las labores de inteligencia y contrainteligencia que se vieron tan afectadas años atrás. Es decir, hay mucha tela de donde cortar, por ejemplo, y ojalá haga un buen uso y un abuso de esa potestad. O la idea de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, que digamos ha estado ahí, que José Jaime la planteó, es más problemática de lo que parece. O sea, eso no es tan fácil de que me lleve la policía para otro ministerio nuevo, o para el de Interior o el de Justicia, como en algún momento se dijo. Eso usted lo puede decir, pero transformar eso, o sea, lograr eso es una realidad. Y eso fue antes de que Iván Velásquez llegara. Yo quisiera, por ejemplo, escuchar su punto de vista frente a eso, porque yo creo que si eso no se hace bien, puede ser, como se dice coloquialmente, peor el remedio que la enfermedad. Y es que esa es una de las grandes demandas, una de las propuestas y promesas, entre otras cosas, de la protesta social, que surge de la protesta social. A propósito del Ministerio de Defensa, el que está en ejercicio, Diego Molano, dijo que ya se comunicó con el ministro designado Iván Velásquez y que le pidió que se mantenga el respeto en el aprecio a la fuerza pública. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Al volver vamos a hablar de Álvaro Uribe Vélez y su reacción minutos después de la designación del nuevo ministro de Defensa. Ya regresamos. Tuve una conversación con el ministro designado, poniéndole como ha sido toda la instrucción del presidente Duque, toda la disposición a hacer cualquier evento o reunión que considere necesaria para avanzar en algunos de los temas que quiera discutir con el Ministerio de Defensa. Para nosotros lo más importante es que esta transición y este empalme le permita a los de Fuerza Pública, a los soldados y policías, que sea considerado todas las condiciones que hoy tienen, los avances, los retos y los desafíos que tiene este sector.
Estamos de regreso, estamos hablando del ministro designado, ministro de Defensa Iván Velásquez, que se pronunció agradeciéndole al presidente electo Gustavo Petro su designación. En un trino, dice él, un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante. Representante Uzcategui, ¿le da tranquilidad, el mensaje que envía el ministro de Defensa designado, hablando entre otras cosas de las críticas que se hacen desde el Centro Democrático? A partir del 7 de agosto no van a valer mucho esas palabras si no están respaldadas con hechos, con una labor de respaldo a nuestra fuerza pública que hoy lo necesita más que nunca, y de esa manera tendríamos algo de tranquilidad. Pero es que una persona que ha sido cuestionada por fabricar testigos falsos en un país latinoamericano, ahora teniéndolo a cargo de los temas de inteligencia y en cabeza de esa comunidad de inteligencia, pues sí genera mucho temor, y por eso mis compañeros de bancada del Centro Democrático que han pedido garantías para la oposición, pues es lo mínimo que nosotros podemos hacer en este nuevo escenario. Trinó también su jefe natural, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le voy a citar el trino. Bueno, ¿será que el hábito hace al monje? ¿Usted tiene idea de qué quiso decir él con esa frase? Pues todo lo interpretamos como, vamos a ver ahora al ministro designado con esa camisa que le estamos reclamando que se ponga en nombre de la fuerza pública, qué va a hacer, y si en este tiempo que desempeñe ese cargo, porque aún podría ser fiscal, puede ser que ocupe el Ministerio de Defensa un tiempo y después nos aparezca en alguna de esas ternas, pero vamos a ver si ahí es capaz de hacer en nombre de la fuerza pública y para beneficio de la fuerza pública todo lo destructivo que ha sido desde la barrera, criticando y estigmatizando la labor de los militares y los policías. Creo que por allá va el comentario. Doctor Samper. Sí, yo también interpreto de esa manera. Lo que está diciendo es simplemente esperemos a ver cuando ya se ponga la camiseta, a ver si sí se pone la camiseta, como lo ha dicho varias veces José Jaime, y yo sí creo que se la va a poner, es decir, se va a poner el hábito y va a fungir como tal, como lo dije, siempre sobre el respeto y la base del respeto de los derechos humanos, y para tratar de limpiar esa mala imagen que tiene generalizada ante la opinión pública de que unos focos pequeños de corrupción pues manchan a toda una institución que le ha puesto el pecho, ha puesto sangre, ha puesto los muertos por defendernos a todos los colombianos. Eso se tiene que acabar para que la gente empiece a ver en realidad lo valioso que son las fuerzas militares y la policía en nuestro país. Ahora, sí hay que decirlo, y retomando nuestra conversación hace unos instantes sobre el tema de drogas, yo sí creo que eso llegó la hora, y con este ministro, digamos, que sabe cómo son los temas en los territorios, de que dejemos de pensar que la hoja de coca es el veneno. Lo que es el veneno es la cocaína que producen con la hoja de coca. Y la hoja de coca se va a seguir reproduciendo. Podemos botarle todo el veneno de glifosato que quieran, aunque esa política nosotros ya demostramos que era ineficaz, porque el 90% de los cultivos que les botan glifosato vuelven a salir a los 3 meses. Usted está hablando de los retos del próximo ministro de Defensa. Claro. ¿Le parece si hablamos, tiene muchos, tiene desde la lidia de los 28 grupos que han dicho quieren negociar con el presidente electo Gustavo Petro, pero ¿cómo cree que va a ser la reacción, a propósito de la primera línea que ya lanzó su primera advertencia al gobierno electo? ¿Cuál cree que va a ser la actitud, el talante del ministro de Defensa frente a una amenaza como en muchas oportunidades representó la primera línea? Un talante, María Camila, de concertación, un talante de diálogo, un talante abierto a escuchar y a tratar de llevar mediante el diálogo a una solución a este conflicto social. Pero imagínate, si en esto lo podemos aplicar en las ciudades, ¿por qué no hacerlo en la política contra drogas? Yo repito, insisto, Iván Velásquez sabe y entiende qué se debe hacer en posconflicto. ¿Será que debemos seguir atacando y mandándole el ejército y la policía a los campesinos? ¿O más bien tratamos de ver cuáles son las vulnerabilidades que no nos han dejado sacar la coca de esos territorios en 30 años? ¿Será que nosotros tenemos que seguirlo rociando con glifosato, que es un veneno, que todo el mundo sabe que es un veneno? ¿O más bien intentamos ponerles una vía para que puedan sacar los productos lícitos? Es decir, las economías ilegales en los territorios no se solucionan a punta de bala y glifosato. Se solucionan esa punta de concertación y a punta sobre todo de solucionar esas vulnerabilidades territoriales, que el acuerdo de paz además lo decía, hay que hacerlo de esta manera. El diálogo social para que no haya esas manifestaciones violentas tiene que hacerse de esta manera. Lo que pasa es que durante 4 años la implementación del acuerdo de paz se puso en stand-by. No solo se puso en stand-by, sino algunos sectores políticos la terminaron saqueando. Pero bueno, eso es discusión para otro día. Jorge Iván, sobre la protesta social, sobre la primera línea, ¿cómo cree usted que lo van a hacer, entre otras cosas, sin el SMAT, que ha sido también una de las grandes propuestas de reforma a la policía?
Pues a ver, yo creo que la llegada de Iván Velásquez, que tiene que desarrollar la idea del presidente Petro, digamos, hay que buscar esa coherencia, es que, como decía ahora coloquialmente, un poco la fuerza pública del posacuerdo, la fuerza pública del posconflicto, y eso incluye ejército y incluye policía, tiene que cambiar la mirada y la forma de relacionarse con la sociedad. Ya hay algo de eso andando, digo, la UNIPEP, recuerde usted, producto del acuerdo de paz, que fue una especie de experimento que se hizo hablando de la policía para el posconflicto. Correcto. Entonces, yo creo que cuando, y la protesta social se va a presentar, y el ejemplo lo tenemos ahora en Chile, mucha gente creía, van a elegir a Gabriel Boric y la violencia callejera y las protestas sociales van a cambiar, no, han seguido y han tenido que asumir el defensa, los problemas que hay en el sur con el pueblo mapuche y demás, y yo creo que van a haber de nuevo protestas sociales, va a haber refriegas en la calle, y yo creo que una buena conducción política que privilegie inicialmente el diálogo y que en un momento determinado, ante situaciones que son vandálicas y que constituyen delitos contra bienes públicos, contra la propia fuerza pública, debe procederse con, digamos, de acuerdo con todas las normas del Estado de Derecho. Los desafíos, porque esto está atado a la pregunta de los desafíos, María Camila, veo que hay tres. Uno, primero, construir confianza, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, en que Iván Velásquez tiene que llegar y en sus primeras de cambio, con mensajes, con expresiones, con conversaciones, con reuniones, generar confianza incluso en el estamento militar, y yo creo que ese es el punto. Pero, por ejemplo, dos temas que creo, al cual Miguel hacía alusión, el tema anticorrupción y el tema un estándar alto en materia de derechos humanos. Yo creo que ambos temas se han relajado un poco en este gobierno, en el tema de fuerza pública, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los bombardeos. Yo creo que el mensaje con la llegada de Iván Velásquez es que vamos a subir el estándar, sí, por ejemplo, en todos los temas de corrupción que se han empezado a ventilar. Ayer salió un informe de una cadena colega de ustedes hablando de la cantidad de casos de corrupción que están tanto en Fiscalía y en Procuraduría varados. Yo creo que eso hay que meterle la mano, y una nueva visión del cumplimiento de estándar de derechos humanos y derecho internacional humanitario, justamente para que la fuerza pública, ejército, policía, armada, infantería, marina, enfrenten, digamos, las nuevas realidades de lo que se llaman los conflictos, que ya ha dicho el Comité Internacional de la Cruz Roja, que pasamos de un conflicto armado, digamos, donde las FARC tenían un gran protagonismo, a situaciones territoriales muy complicadas, de pequeños conflictos en el Catatumbo, en el sur, en el norte del Cauca, en el sur de Córdoba, lo que está pasando hoy con el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño. Yo creo que también eso implica una revisión un poco de los factores, del diagnóstico de la crisis de seguridad, porque no es la misma que teníamos en el 2018. Hoy ya hay presencia de carteles mexicanos, hoy hay presencia de actividades de minería ilegal, por ejemplo, y oro, no solo drogas ilícitas, y yo creo que no se ha hecho ese nuevo diagnóstico de cuál es el rol que tiene que jugar la fuerza pública, por ejemplo. Cuando decimos que la fuerza pública tiene que ocupar los territorios, no es solo un tema militar, ¿sí? Yo recuerdo a un comandante de fuerzas militares que decía en su momento, detrás de nosotros tiene que llegar la inversión social, ¿sí? Porque finalmente el vacío del Estado en esas zonas donde esos grupos armados ilegales se han fortalecido es el caldo de cultivo para el deterioro de la seguridad, y la fuerza pública tiene que entender que si se fortalece la presencia legítima de las autoridades, esa va a ser la mejor forma de recuperar la seguridad pública en muchos territorios. Sí, me parece que la agenda ya está trazada, y a partir del 7 de agosto vamos a ver qué pasa. ¿Se desmonta o no se desmonta el SMAT? Yo lo veo como una garantía para la protesta social, otros sectores dicen que son un obstáculo para la protesta social, y el presidente Petro se comprometió a desmontarlo durante la campaña. ¿Se saca o no se saca a la policía del Ministerio de Defensa? Yo considero que no debería hacerse, porque eso le genera una fractura muy grande al sector defensa, pero también fue una promesa de campaña del presidente. ¿Vamos a cambiar la lucha contra las drogas? ¿En qué términos? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué dice el gobierno norteamericano? Porque querámoslo o no, hay un canal comunicante que une a los dos países en ese sentido y ha marcado la agenda política entre los dos países. ¿Cuál va a ser la política de paz de este gobierno y esa famosa paz total? ¿Qué concesiones nos van a llevar a hacer? Porque aquí somos muy
folclóricos a la hora de resaltar las labores de esta gente, pero sabemos que los narcotraficantes están en el poder y ocupando cargos públicos en el Congreso. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo el mandado y a quién se le está haciendo el favor? Y en últimas, ¿cuáles son los mensajes? Cuando yo veo que Danilo Rueda fue nombrado, designado hoy como comisionado de paz de este gobierno, yo preguntándole aquí a los panelistas, compañeros me dicen que es un hombre muy reputado y con una trayectoria importante en los derechos humanos, pero yo lo recuerdo como el que acompañaba a Juan Fernando Petro, el hermano no de Petro, del presidente Petro, a las cárceles a ofrecer dádivas a los narcotraficantes a cambio de que votaran o apoyaran esa plataforma política. Entonces, sí hay muchos mensajes sobre la mesa y ojalá sea yo el equivocado en esta mesa y que no los que hoy somos los alarmistas seamos los realistas de mañana. Y sobre eso, sobre el perdón social, señor, ¿me iba a decir algo? Sí, yo simplemente adicionaría, sin duda esas respuestas hay que responderlas. En las promesas de campaña de Gustavo Petro efectivamente se hicieron y respuestas a preguntas como esa hay que hacerlas. Eso hace parte de lo que mencionaba Jorge Iván sobre la necesidad de ganar confianza y ganarla muy rápido. En todos los sectores, ganarla frente a la fuerza pública, frente a la sociedad civil, que sí se va a hacer un buen trabajo, pero yo tal vez embarcaría eso y la política de drogas y cómo se va a negociar la paz total a que el gran reto al que se enfrenta Iván Velásquez, y por eso creo que es la persona adecuada para enfrentarlo, es cómo hacer el tránsito de esta concepción de ministerio en guerra a una concepción de ministerio para la paz, para el posconflicto, para la implementación de los acuerdos. Ese es el gran reto al que se enfrenta realmente Iván Velásquez, en caso tal además que la participación del Ministerio de Defensa, como tiene que serlo, sea muy activa en la negociación de esta paz total, bien sea a través del esquema de justicia transicional con el ELN o a través del esquema de sometimiento con los grupos narcoterroristas que están operando en otras zonas del país. Y al volver hablaremos de la paz, discúlpeme, me tengo que ir a comerciales, hablaremos de la paz total, hablaremos por supuesto de ese que es uno de los retos del ministro de Defensa designado, que recibió una de las críticas más agrias de parte de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, que dijo entre otras cosas que la designación de Velásquez era una actitud desafiante por parte de Gustavo Petro contra el partido, hoy partido de gobierno en cabeza de Iván Duque. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, al regreso seguiremos hablando mucho más de esta, la controversia política de la semana. Estamos de vuelta ya en los minutos, segundos finales, Jorge Iván, para hablar de la paz total. ¿Cómo se imagina que va a ser ese gran diálogo? Mire, y siguiendo un poco lo que decía Miguel, sin la presencia de la fuerza pública no hubiera sido posible cambiar la correlación de fuerzas en la confrontación armada y no hubiéramos terminado en el acuerdo de paz. Es decir, la fuerza pública fue esencial, factor para que se llegara a la negociación. Pero también la fuerza pública es esencial para que se consolide la paz. Y yo creo que ese es el cambio de este gobierno en relación con el gobierno saliente, apostarle con toda la implementación del acuerdo de paz, y para eso un ministro de Defensa necesita convencer de distintas formas a que la fuerza pública también es un actor central en la consolidación de la paz y de la seguridad. Miguel. Sí, yo creo que el papel que debe jugar no solo es en la consolidación de los temas de seguridad, como históricamente se le ha asignado ese papel, que es clave. Sin esa consolidación, por ejemplo, Montes de María nunca hubiera resultado si no hubiéramos tenido primero la estrategia que guió el general Colón en su momento con la infantería de Marina para hacer retroceder a los violentos en ese territorio, pero detrás sí vino la inversión social, a diferencia de otros territorios donde nunca llegó. Y el Ministerio de Defensa puede jugar ahí un papel central con los batallones de ingenieros, puede jugar un papel central con la logística dispuesta y puesta a disposición sobre todo del gobierno para que una vez pase el tema de seguridad, una vez pase la negociación política o sometimiento, ahí entre la fuerza pública a apoyar con la consolidación y a solucionar esas vulnerabilidades territoriales que lo que han hecho es que vuelva a haber coca, vuelva a haber minería ilegal y por supuesto vuelvan a haber espirales de violencia en los territorios. Representante Uzcategui. Esa paz total tiene que incluir a los militares y los policías. Los únicos que están pagando cárcel hoy en día en la JEP son los militares y policías, que se les exigen los 5 años. Los únicos que están reseñados y que no pueden trabajar son los militares y los policías, porque los señores de las FARC tienen o curules gratis en el Congreso o emisoras comunitarias o proyectos productivos. Es decir, que incorporemos dentro de ese discurso de paz a nuestra fuerza pública y ojalá Iván Velásquez se convierta en un buen vocero
de eso o de lo contrario no va a cumplir la función que corresponde y va a ser una paz incompleta, inconclusa. Mi papá, el general Uzcategui, compareciente ante la JEP, no puede votar por su hijo representante, pero los señores de las FARC sí pueden ser presidentes de la República. Hay una desproporción enorme que algunos sectores no han querido ver y esa es la paz inconclusa que nos heredó Santos y que esperemos que Petro logre de alguna forma equilibrar. Una paz total que entrará a negociar el próximo gobierno, el gobierno electo del presidente Gustavo Petro, en los llamados diálogos regionales que comenzarían, entre otras cosas, en regiones como el Catatumbo, donde se ha ensañado el Clan del Golfo en su lógica perversa contra la fuerza pública, asesinando a policías y militares, poniéndole precio, entre otras cosas, 20 millones de pesos por cada integrante de la fuerza pública asesinado. Los dos últimos, una patrullera y su compañero, un subintendente, que fueron asesinados en Antioquia, ella de 26 años y él de 37. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche con nosotros Miguel Samper, José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por el Centro Democrático, y el profesor Jorge Iván Cuervo, los tres hablando de la propuesta del nuevo ministro de Defensa, de la visión del presidente Gustavo Petro con la cartera de defensa y los retos a propósito que tiene el gobierno entrante de Gustavo Petro. Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.